No veo la hora de empezar con ustedes. Esperen que voy a agarrar mi Biblia, porque la de mi marido es re prolijita, pero la mía, que está hecha bolsa, la tengo escrita y me encanta, porque tengo mis notas y todo. Ay, sí, lo que pasa es que esto es una Biblia en verdad y la mía es la pobre, pero ahí está, me siento, es exactamente igual, solo que hay una que está toda limpita y la otra que está toda escrita. Bien. Bien, seguimos en el tiempo pascual. Esto es algo que no nos podemos olvidar. Nosotros habitualmente tenemos una tendencia a poner más hincapié o darle más énfasis a lo que es el tiempo cuaresmal. Y yo pensaba el otro día en oración, yo digo, wow, ahora también tendría que haber misiones de Pascua, porque la gente después del domingo de Pascua es como que vive todo este tiempo como un tiempo ordinario y no lo es. Por eso los evangelios todos los días nos recuerdan la presencia viva del Señor en medio nuestro. Nos recuerda con el testimonio de los hechos de los apóstoles lo que es la vivencia de una comunidad que es inspirada, movida y alimentada permanentemente por la presencia de un Dios vivo. Es la comunidad que atestigua, que ve, que recibe esa vida y la transmite. Eso es así por otros 40 días después de la Pascua. Porque a los 40 días, fíjense qué bonito, 40 días la cuaresma, 40 días el tiempo pascual, hasta la ascensión, y luego otros días más, que son 10, hasta Pentecostés. Todo es un tiempo de celebración, todo es un tiempo de gozo, todo es un tiempo donde la iglesia está inclinada a ver una tumba vacía y a celebrar que nuestro Dios es vivo y nos quiere vivos a todos, nos quiere profundamente vivos, profundamente respondiendo al hombre de hoy como iglesia, con la vida, con una palabra de vida, con un testimonio de vida. Entonces, siguiendo eso, yo me salteo, vieron que la vez pasada hicimos la oración sacerdotal, me voy a seguir salteando en lo que en Juan se denominan los discursos de despedida del Señor, que están justamente delante de la oración sacerdotal que vimos el otro día. Pero es en la mayor parte de esos discursos, el Señor nos presenta amorosamente quién es el Padre. Es en el lugar donde más va a hablar de la relación entre el Padre y Él, entre el Padre, Él y nosotros. Nos mete a nosotros en ese trío, en esa comunión. Entonces me parece algo tan hermoso porque además, si bien el Señor lo está haciendo, este discurso, y lo está dejando como herencia para sus discípulos antes de la pasión, a nosotros nos cabe perfectamente verlo, rezarlo y contemplarlo antes de la ascensión. Ya Él está hablando de que Él va a vencer a la muerte, de que Él va a acceder a una vida eterna, a una eternidad que está dispuesto a compartirlo de entrada con nosotros, que está dispuesto a darnos, que está para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida cobre un sentido. Entonces, vamos a ir al final del capítulo 13, del versículo 31 en adelante, donde comienza después del lavatorio de los pies y después de terminar
la ceremonia de la cena, en donde estaban juntos los apóstoles y él, comienza este diálogo tan precioso, lleno de contenido espiritual, y donde les va a seguir profundizando la imagen del Padre. ¿Quién es el que me envió? ¿Para qué me envió? ¿Y qué es lo que vamos a hacer el Padre y yo con ustedes desde ahora? Entonces, son piezas únicas, literalmente. Tan únicas son que cuando nosotros terminemos el capítulo 14 hoy, allí van a ver que se van a encontrar en el versículo 31 del capítulo 14 con una expresión que nadie entiende a lo que se refiere. Levántense, vámonos de aquí. Esa expresión se continúa en coherencia con la acción en el capítulo 18. O sea, cuando termina el capítulo 14, el evangelio original, según San Juan, continuaba en el capítulo 18. ¿Qué pasó entonces? El capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17, que contiene la oración sacerdotal que nosotros hemos ya visto, son agregados del siglo II de la era cristiana. Parece ser encontrados también en la comunidad juánica con el mismo estilo, con la misma forma, pasando de alguna manera a través de la palabra el mismo contenido y la misma intención, lo descubrieron y lo colocaron detrás de ese diálogo que el Señor tiene en el capítulo 14 y que junto con ese diálogo forma un bloque preciosísimo a semejanza de los discursos de despedida que tuvieron, por ejemplo, Moisés. Cuando antes de morir hace estos discursos de despedida para la gente, para los seguidores, para el pueblo, especialmente para aquellos que lo acompañaban en el liderazgo del pueblo de Israel hasta que atravesara y pasara a la tierra prometida, que atravesara el río Jordán y pasaran a la tierra prometida. Entonces, Jesús va a emular esto, ¿no? Va a estar como el nuevo Moisés, obrando de la misma manera con sus discípulos y con sus apóstoles. Fíjense qué maravilla, ¿no? Porque estos capítulos 15, 16 y 17, uno más hermoso que otro, yo creo que son los que más recordamos del Evangelio de Juan junto con 3:16 y el prólogo, son esos escritos que realmente le han puesto música, han hecho canciones, se han convertido como digamos, en el núcleo de lo que es la predicación cristiana por excelencia, ¿no? Pero son agregados. Por eso, cuando el Señor dice, levántense, vámonos de aquí, y vamos al capítulo 18, tiene sentido que dice, dicho esto, salió Jesús con los discípulos. Ahí es donde nos damos cuenta que todo lo del medio fue agregado con posterioridad. Eso es lo que hace el estudio bíblico, ¿no? Entonces ahí es donde se pudo estudiar y analizar, y bueno, ¿esto de dónde salió? Entonces, bueno, se ve que se descubrió y se colocó ahí para mantener una unidad temática, porque es lo que se logró. Así que ahí es donde nos vamos a meter nosotros. Nos vamos a meter en qué nos deja el Señor. Este Señor resucitado nos está preparando a todos para el momento en donde Él ya no esté. ¿Pero qué significa que Él no está? Significa que no nos abandona, sino que se va para prepararnos un lugar mucho mejor y para ese proceso a enviarnos a aquel que nos va a ayudar a entender todo, a recordarlo todo, porque nos va a ayudar a recordar lo que Jesús fue haciendo a través de su vida pública, fue enseñando a través de su vida pública,
lo vamos a recordar y a entender como la verdad, como aquella verdad que se convierte en camino y se convierte en vida para todo aquel que la toma, que la adopta y que la hace parte de su existencia. Entonces ahí es donde nos vamos a meter en esta mañana, y antes vamos a pedirle al Señor que nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te entregamos, Señor, toda la actividad del día, lo ponemos todo en tus manos, te entregamos la preocupación, la alegría, lo que no entendemos, lo que nos preocupa, aquello que dejamos de hacer, aquello que tenemos que empezar a hacer después de esta clase. Te ponemos todo en tus manos y a tus pies. Te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para que hoy nos quede claro, como tú quieres, esta palabra tuya para traernos esta vida que nos regalas, para traernos esta esperanza que nos das en un mundo tan lleno muchas veces de oscuridad, para traernos este amor que nos pides que vivamos. Te pedimos que envíes tu Espíritu para que en nosotros se hagan realidad. Te lo pedimos a vos, que estás vivo en medio nuestro, y que así te vivimos y te contemplamos hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Nos vamos entonces al capítulo 13, versículo 31. Para ponernos en contexto, ¿qué había pasado hasta este momento? Hasta este momento el Señor hizo el gesto más solemne de amarlos hasta el extremo, como dice San Juan. Los amó y los amó hasta el extremo, lavándole los pies, aceptándolos como son, empezando por lo más bajo de sus vidas, para prepararlos para que todos estén en condiciones de recibir lo más grande que habrán de recibir a lo largo de su existencia. Primero la Eucaristía, después este don del Señor en la cruz, la vida eterna a través de la resurrección y unirse a esta vida eterna que Juan, como Lucas, lo presenta como un modo de vida desde ahora, desde este presente. Solo nos pide algo, que creamos, crean, porque creyendo ya tienen la vida eterna. Entonces entramos, como decíamos a través del Evangelio de Juan, en este creer, que como leía el otro día para algo que nada que ver, pero me gustó, que en el judaísmo creer es obrar. Obrar como, vivir como, hacer como aquel a quien yo digo creerle. Mi vida es un hacer como Él lo hace. Mi vida es un vivir como Él lo vive, ¿no? Y simplemente, o sea, simplemente es lo más difícil, ¿no? Juan nos dice, no hay ninguna ciencia, no hay ningún misterio. A través de esto creemos y vivimos ya la vida eterna en nuestra existencia, desde el hoy mismo. Entonces, una vez que termina de explicarles que el lavatorio de pies es un ejemplo, que ellos tienen que empezar a hacer los unos por los otros, recuerden qué fuerte, ¿no? Porque claro, en ese momento que el Señor les estaba lavando los pies, cuando le pide a Lucas, a Judas, bueno, ve ya a hacer lo que tienes que hacer, y todos pensaban que lo que les decía era que iba a preparar la Pascua, no reconocen la magnitud de lo que acaba de hacer el Señor, de lavarle los pies aún al que sabe que va directamente a traicionarlo, de lavarle los pies aún al que sabe que en poco tiempo más, y hoy lo vamos a leer, va a salir corriendo a negarlo. Todo eso, cuando entre en el corazón de los discípulos, van a entender lo que significa amar hasta el extremo, porque hay que amar así, ¿eh?
Hay que aceptar al otro así, de esa manera, sabiendo que lo que está por suceder es algo contrario a lo que a lo mejor uno esperaría en una relación de amor, en una relación de amistad. Y ahí termina el episodio pidiéndoles que imiten su acción, que imitemos su acción. Si yo, que soy el maestro y el Señor, les hago esto, háganselo ustedes mutuamente. Háganselo ustedes mutuamente. Ahí estamos. Y continúa entonces con esta preciosa invitación al amor fraterno, como lo va a hacer en el versículo 31, para ya entrar en el diálogo del capítulo 14. Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y de Dios. Perdón, ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por él. Yo me imagino los discípulos mirándose, diciendo, ¿de qué está hablando? Claro, la glorificación comienza ya en el momento en que Judas sale con la intención de la entrega. Ahí empieza mi glorificación. Ahí empieza mi glorificación y la del Padre, porque a partir de esa acción es cuando mi entrega va a ser absoluta y no va a haber renuncia, no va a haber una vuelta atrás, sino que constantemente va a estar diciéndolo, yo he venido aquí a cumplir la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre me encargó. Entonces, ese va a ser el inicio del libro de la gloria, o de la hora de la gloria. La gloria no estaba en decirle a Lázaro que saliera de la tumba. La gloria no estaba en abrirle los ojos al cielo, al ciego, la gloria de él, ¿no? Sino que su gloria, la hora gloriosa, va a llegar en la entrega. Cuando me entrego, soy glorificado. Esa va a ser la sentencia que el Señor va a empezar a mostrarle a los discípulos de a poco. Porque hasta que no se consume todo, hasta que cada una de las partes no llega a la consumación, no lo entienden, ni aún hasta que no reciben el Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando crucifican al Señor, se quedan prendados de la cruz y se olvidan de la promesa de la resurrección y se esconden y tienen miedo y realmente lo dejan completamente solo, ¿no? En ese momento. Pero aquí es cuando empieza a mostrarles de qué gloria les está hablando, de la gloria en la entrega, en el servicio. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, y como dije a los judíos en unos capítulos anteriores, hace referencia a Juan, también se los digo ahora, a donde voy no podrán ustedes venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ya empezamos a ver ese tono de recomendación, ese tono de discurso de despedida, ese tono de herencia, ¿no? Ámense, ámense como yo los he amado. Ámense así los unos a los otros. Acababa de lavarles los pies, o sea que era clarito a dónde apuntaba. En eso conocerán que todos son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Esto es algo que lo ha dejado para toda la eternidad, ¿no? O sea, para todas las generaciones a partir de ese momento en adelante. Nos incluye. Es la famosa pregunta, ¿no? Individual y comunitaria que todo cristiano nos deberíamos hacer cada día. Si a través de mi acción, si a través de mis relaciones, yo logro demostrar el amor que me caracteriza por ser un seguidor de Cristo. Realmente alguien que me observa, alguien que me recibe, alguien
con quien participo en una comunidad, en un grupo, en lo que fuera, en el vecindario, me puede a mí de alguna manera descifrar como cristiana por la manera como amo? Esa es una pregunta de todos los días, porque es una pregunta que nos supera en voluntarismo, es un mandamiento que el Señor nos hace. No nos dice, bueno, miren, cuando tengan ganas, si se levantaron, vieron de buena onda, ámense. No, no, no. Acá hay un mandato, ámense como yo los amé. Les doy un mandamiento nuevo, un mandato, una orden. Es un mitzvot para Israel, es un mitzvot, es aquello que no puede dejar de hacerse en el plano de lo espiritual para estar en presencia de Dios y para demostrar que Dios está en mi vida. No es opcional. Entonces la despedida viene con una flor de petición, ¿no? O una flor o un flor de mandamiento. Ámense y no como a ustedes mismos, como yo los he amado. Siempre me pregunto que esto es eficaz en el momento en que yo tomo un ratito de oración y me pregunto a mí misma, ¿cómo me amás, Señor? Porque yo tengo que empezar a amar al otro de la manera que reconozco que soy amada por ti. Porque si me dice, ámense como yo los he amado, ¿y cómo nos has amado? Porque hay que ver si lo reconocemos. Ojo, de acá es todo claro, ¿eh? De acá, de la peluca es todo claro. Pero de la vida experiencial, de la experiencia cotidiana, ¿cómo me siento amada por Dios? Es la pregunta del millón. Porque a partir de ahí es donde voy a poder amar a mi amigo, a mi prójimo, a mi vecino, al que me cruzo por la calle. Por eso insisto en esta imagen del Padre, que si nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios que me ama cuando me porto bien, que me amo cuando cumplo todos los deberes, y cuando soy así toda prolijita, estoy en el horno porque yo voy a amar al otro de la misma manera, cuando me satisface a mí, cuando se porta bien conmigo, cuando está prolijito conmigo. Fíjense el meollo de la situación a donde nos está metiendo Juan. Yo necesito que ustedes tengan la imagen del Padre, hermanos, para que vean que nuestro Padre nos ama a tal punto y de tal manera que me hace lavar los pies al traidor, al negador, al cobarde que va a ir corriendo a esconderse, porque los ama profundamente, a pesar de que en ese amor, en libertad, cada uno puede ir en contra hasta del mismo Padre, hasta del mismo Dios. Ese es el amor que Dios nos tiene, pero lo tengo que experimentar, lo tengo que experimentar. Tengo que experimentar eso de que justamente cuanto más lo necesitamos es que aparece, como María Magdalena llorando como loca, deseando ver a su maestro muerto en la tumba, deseando encontrarse aunque sea con su cuerpo. Y ahí es donde se le aparece llamándola por su nombre, María. La experiencia de Dios de María Magdalena es, en el momento de la oscuridad vino la luz. En el momento de la angustia vino la palabra. En el momento de la desolación escuché mi nombre en tus labios, Señor. Eso es experimentar el amor de Dios. No acá, ¿eh? No nos engañemos con la loca de la casa, porque esta loca se la sabe de memoria, pero la vida quiere ir hacia esa memoria. Quiere tocar el segundo donde Él nos toca y nos levanta. Ahí es a donde apunta Juan cuando pone esta sentencia: ámense como yo los he amado. Y ahí lo dejó. Flaco, es re difícil eso.
porque lo tengo que vivir yo para poder dárselo al otro. Tiene que pasar por mi experiencia para poder brindárselo a mi hermano. Ahí es a donde lo lleva. Ahí es a donde lo lleva. ¿Qué habrán entendido en ese momento? ¿Qué entendemos nosotros en este momento? Esta palabra tan profunda, ¿no? En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Me da la sensación como si recién saliéramos del cenáculo, ¿no? De estar con Él, porque es la historia de la humanidad, la historia del cristianismo. En lo único que nos deberíamos preocupar cuando armamos un proyecto pastoral, cuando nos sentamos en una reunión para tramar un nuevo encuentro o algo para hacer con el grupo al que pertenezcamos. Es lo único que nos deberíamos preocupar, en que se note cómo nos amamos, ¿no? Y cómo llevar a otros a que reconozcan ese amor. Eso es lo único que debería ser lo visceral, lo básico, ¿no? La columna vertebral en nuestra vida como cristianos. Y aquí comienza otro diálogo. El primer diálogo que Pedro tuvo con el Señor fue en el medio de la preparación de la cena, cuando casi que no deja tocarse. Vos a mí no me vas a lavar, de ninguna manera, escúchame, acá estoy yo para lavarte, ¿no? Esa cosa de que, no, quédate tranquilo, yo puedo, vos no. No me dejo tocar por Dios, no dejo que Dios me toque, no dejo que Dios me sirva, que Dios me purifique, que Dios me limpie, ¿no? Ese fue el primer diálogo. Y miren este. ¿A dónde vas, Señor? Le responde Jesús. A donde yo voy no puedes seguirme por ahora, me seguirás más tarde. Ay, Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Daré mi vida por ti. El otro diálogo de Pedro espectacular. Uno iba hacia la humildad, de no dejarse. Y este va, a ver, yo de ninguna manera te voy a abandonar. Yo voy a estar con vos, ¿no? Así somos. Todos somos Pedro en eso, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Yo de ninguna manera voy a negarte. Esto es espectacular. ¿Quedarás mi vida por mí? Yo me lo imagino riéndose, ¿eh? Te aseguro de que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Si primero el Señor llama la atención a Pedro sobre su humildad, hoy le está diciendo, mira Pedrito, todavía no es el tiempo de tu martirio porque no tenés la menor idea de lo que significa. Ya vas a ser mártir, ya vas a dar mi vida por mí, pero no en el momento en que tú quieras, sino en el momento en que Dios prepare tu corazón para que entiendas el sentido pleno de dar la vida, porque no es cualquier cosa, como lo que está brotando en la primera expresión de deseo, ¿no? Ese diálogo es espectacular. Y acá arrancamos ya con el capítulo central, pero había que hacer para ver el mood, para ver dónde los está metiendo, para todo lo que les viene ahora a contar. Es Jesús camino hacia el Padre y mostrando al Padre. Es uno de los lugares donde más se menciona la imagen del Padre. Para mí es uno de los principales. Miren cómo arranca. No se inquieten, en algunas Biblias no teman, no se angustien, puede decir también. No es tiempo para inquietarse, para temer o para angustiarse. Crean en Dios y crean en mí. Vamos a leer y lo desmenuzamos juntos. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo,
para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde voy. Vamos a esta primera parte que es fascinante. No se inquieten, no hay nada que temer, ¿no? En la casa de mi padre, que es a donde me voy, hay lugar para todos. Nadie queda fuera. Miren, el que no entra en la casa de mi padre es porque no quiere. Es porque decide él no entrar. Porque en esa casa hay lugar para todos. Obviamente, nuevamente está el tema de la creencia, ¿no? No teman, pasen del temor a través de creer al amor. Pasen de la casa del temor a la casa del amor, como dice Nowen en una de sus cartas, en una de sus escritos tan bonitos. ¿Por qué? Porque está preparándonos un lugar, miren qué belleza, un lugar para que donde Él esté, estemos también todos nosotros. No puede haber temor, porque el temor queda claro en lo que leíamos el domingo en la misa del Evangelio de Juan del capítulo 20, el temor encierra, paraliza, aísla. Hay que atreverse a salir de ese temor, de esa inquietud, creyendo, experimentando, viviendo como Dios y como su Hijo, de la manera como Él se fue manifestando a nosotros a lo largo de todo este tiempo. Y ya viviendo como Él, creyendo, asumiendo su vida en la nuestra, entender lo que significa esto, que Dios no deja a nadie desamparado y que el deseo más grande de Dios para todos es que estemos con Él por toda la eternidad. No es un Dios abandónico, no es un Dios abandónico. Acuérdense, desde el Génesis venimos trabajándolo. Es el Dios que nos crea y nos cría, que camina, que se preocupa, que está inclinado por nuestras necesidades, que permanentemente está oyendo nuestros lamentos y dolores. Es el Padre. Y el Padre no deja a nadie afuera. Y el Hijo no quiere que nadie se quede solo en esta vida. Donde Él está, estamos con Él. Fíjense qué belleza, claro. El tema era lo que se entendía aún hoy. ¿Dónde es eso, no? ¿Cuántas veces nos encontramos en una charla sobre el tema de la eternidad? Bueno, ¿en dónde es? ¿Es en Él? ¿Es y es en un cómo? Es en un cómo, es en una situación de pertenencia mutua, de comunión mutua, que no importa en el dónde, sino en el cómo, porque el dónde es Él mismo, es Dios el dónde. No sé si soy clara en esto. No hay un lugar, es en Dios esta maravilla, ¿no? No es en Dios. Tomás, que sigue haciendo preguntas y sigue teniendo peticiones, me encanta. No sabemos a dónde vas, claro, al dónde, no sabemos perdonen, no sabemos a dónde vas, ¿no? Fíjense, ¿cómo podemos conocer ese camino? Y Jesús le dice,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjense qué belleza. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y miren qué manera tan profunda de decir, si ustedes no van a través mío de cómo yo les muestro quién es el Padre, nunca llegarán a ese Padre. Llegarán a otra experiencia de Dios. Llegarán a otra imagen de Dios. Pero la imagen del Padre no pueden llegar porque solo es a través de cómo yo lo fui revelando en mi vida, en los evangelios, el Padre de la misericordia, el Padre del perdón, el Padre de la nueva oportunidad, el Padre de la sanación, el Padre de la enseñanza, del alimento, de la compañía, del compadecerse, el Padre que se conmueve, el Padre que me busca, igual que me buscaba en el paraíso, ¿no? Para hablar y para estar conmigo. Por eso dice eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Si no es a través de Cristo, podemos ir a cualquier lado. Si no es a través de la experiencia que Cristo nos trae de Dios, podemos ir a cualquier lado, pero no estaremos encontrándonos con el Dios de Jesucristo, con el Padre de Jesucristo. ¿Esto es claro? Es tan importante y miren cómo lo revela. Esa es la verdad, la única verdad. Todo lo demás vayan con un martillito y desmoronen la imagen que se han construido. Tiren abajo esa imagen que aparece a partir de sus inseguridades, de sus durezas, de su incapacidad de perdón, porque mi Padre es el que les mostré, no hay otro, ¿no? Una cosa preciosa. Si me conocieran de nuevo, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y ya lo han visto. De nuevo, si me experimentaran, si experimentaran lo que soy yo para ustedes, ya experimentarían al Padre. Ya se darían cuenta quién es este Padre que yo trato de mostrarles y de transmitirles. Fíjense qué belleza. Claro, Felipe sale ahora al cruce de esta sentencia y le dice, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Jesús le va a responder a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esta frase del capítulo 14 a mí, veo como que viene atravesando la historia y se clava en mi corazón y me pregunta, Patricia, tanto tiempo hace que estoy contigo y todavía no me conoces. Me lo dice a mí, se lo dice a cada uno de ustedes. Cuando le seguimos diciendo, ay, esto, Señor, muéstranos, revélate, dinos, tú que tanto tiempo y todavía no me conoces. Todavía no te das cuenta, Patri, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Todavía no entiendes ese misterio tan hermoso que el Padre es el que me envía para revelarlo. Todavía seguís teniendo miedo de mi Padre, Patri. Todavía te atemoriza la imagen de Dios. Fíjense a dónde nos mete. Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí
es el que hace las obras. El Padre que está en mí es el que resucitó a Lázaro. El Padre que está en mí es el que dio la vista al ciego. El Padre que está en mí es el que evitó que lapidaran a esa pobre mujer. El Padre que está en mí es el que levantó al enfermo de Betesda y cambió el agua en vino. Porque el Padre que está en mí y yo que estoy en el Padre es algo inseparable. Es algo inseparable. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y decimos en el otro credo, de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Fíjense a dónde nos lleva, es realmente una incursión al credo, una incursión a lo que decimos creer. Tantas veces, ¿no? Ay, yo me llevo re bien con el padre, pero me cuesta estar con el hijo. Me llevo re bien con el hijo, pero me cuesta estar con el padre, ¿no? Cuando a veces charlamos de nuestra espiritualidad, con quién estamos más cómodos. Y sí, el hijo es el que nos lo acerca al padre, el que nos lo muestra, el que nos dice, se los presento, ¿no? A lo mejor es el que con menos problema tenemos de dialogar porque es uno como nosotros, verdadero hombre y verdadero Dios al mismo tiempo, ¿no? Es el amor más grande que Dios hizo para con nosotros de acercarse hasta la fibra más íntima para mostrar que sufre, padece, vive, celebra, llora, canta, come, festeja como cualquiera de nosotros, ¿no? Así que ahí es a donde nos está metiendo ahora Juan. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por mis obras, ¿no? Por las obras mismas, por eso que mencionamos. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Esta frase me parece tan hermosa, ¿no? En más de una oportunidad dice, ay, pero ¿será así? Yo cuántas veces le pedí ganar la lotería porque estoy con un problema y no la gano nunca la lotería, ¿no? O tantas veces le pedí, sacame a esta persona del mes. A ver, pero ojo, pensemos bien lo que está diciendo. Quien cree en mí hará las obras que yo hago, incluso mayores, porque yo voy al Padre y haré todo lo que pidan en mi nombre para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Pero a ver, ¿cómo se manifiesta la gloria del Padre a través del Hijo? Porque el Hijo vino a cumplir la voluntad del Padre. A través de la voluntad del Padre es que se manifiesta la gloria del Hijo. Entonces, claro, lo que pidan en mi nombre lo haré, pero acuérdense cómo nos enseñó Él mismo a pedir y a rezar. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entendiendo que la gloria de Dios se manifiesta a veces en nuestra vida de la manera contraria a lo que pensamos, a lo que deseamos, a lo que buscamos y a lo que queremos. Pero cuando dejamos de atravesar ese momento, nos damos cuenta, gracias Señor, porque a través de este momento, a través de esta historia, a través de este acontecimiento, lo que vino después fue más grande. Te pido, Señor, que yo pueda tener este trabajo y el trabajo no se dio. Pero resulta que el que se da es 10 veces mejor que el que se tenía que dar. Porque ¿quién no va a creer que Él siempre quiere el bien para los que ama? Lo creo. Entonces, como empezó el capítulo, debo llegar a la conclusión que no me tengo que inquietar, que no tengo que temer,
porque estoy en las manos de alguien que me ama con locura. Fíjense. Solamente me pide que crea que en este momento la circunstancia que me está atravesando debe de ser una circunstancia vivida en esta profundidad para que yo aprenda, para que yo tenga oportunidad de crecer, no de vivirlo como una desgracia, como el final, sino como la oportunidad de algo nuevo. Yo recuerdo, me trae a colación esta parte, algo que nos atraviesa a todos en este tiempo, ¿no? Porque calculo que a casi todo el mundo se le atravesó el dolor de perder un ser querido en este tiempo de pandemia, ¿no? Y me viene atravesada esta cosa que ya va a ser 3 meses de Alfredo, de mi amigo querido, que por días nos reuníamos y nos reuníamos para pedir por él, y en esa petición por él, siempre en esta cosa de que se haga lo mejor, que sea el bien, que esté bien, decíamos, que esté bien. Y el día que murió, yo les conté, en algún momento capaz que se los comenté ya, el sacerdote desconsolado, porque era su mejor amigo, dijo, pero ¿cómo no vamos a alegrarnos si se llevó a cabo lo que pedimos? El bien más grande de Alfredo es estar ahora en los brazos del Señor, aunque a nosotros nos duela, aunque nosotros no lo comprendamos, pero tenemos fe de que donde está en un lugar espectacular. Está en el lugar donde se preparó toda su vida para llegar allí, aunque nos duela y nos dé mucha tristeza su ausencia. Miren cómo se ve la vida de manera diferente. En el punto más terrible que es ante la muerte, ¿no? Y ante una muerte injustificada, ante una muerte que no tiene sentido, que no tenía por qué haber pasado, porque lo podemos pensar desde ese punto de vista como seres humanos, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Y acá viene otra parte distinta, cambia radicalmente el tenor de la conversación. Y les larga. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor o paráclito que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y presten atención, y estará en ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Miren qué belleza. Si me aman, hay una sola manera de demostrar que lo amamos, cumpliendo sus mandamientos. ¿Y cuáles fueron sus mandamientos? 2. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos amó. Acababa de decirlo. 2 son los mandamientos que nos deja. Como decía el rabino Gilel, ahí está englobada toda la ley. Toda la Torá está metida en ese mandamiento. No hay mucho que darle vuelta. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Él nos amó a nosotros. Y qué belleza, porque se da cuenta de algo Jesús mientras está hablando. Uy, solos no van a poder, chicos. Les mando el Espíritu Santo, porque solos, imposible. Esta es una cosa que la tienen que hacer con el Espíritu Santo. ¿Dónde? No fuera, dentro. Estará en ustedes para que ustedes puedan con Él dentro cumplir y amar. Cumplir mis mandamientos, que se trata del amor, y por ende demostrar que me aman a mí con locura.
esta cosa de que no nos abandona, no nos deja huérfanos, sino que nos deja bien acompañados. Creo que es la segunda vez o la tercera, para decirlo con corrección, en donde el hombre no puede sentirse solo. La primera con un Dios que lo da todo y que constantemente nos muestra su presencia. Nada más vale que nos demos vuelta y observemos lo que nos rodea. Segundo, un Dios que se hace hombre y camina con nosotros. Y tercero, un Dios que se hace espíritu, ¿para qué? Para estar en nosotros. No estamos solos. Se terminó la soledad existencial. Se terminó la soledad existencial. Y una promesa, ¿no? Yo volveré a visitarlos, la parusía. Volveré, volveré, volveré. La promesa, volveré. Qué lindo que utiliza por primera vez aquello que va a usar mucho en el próximo capítulo, la característica de permanecer. El Espíritu permanecerá en ustedes. Por parte del Espíritu no hay duda. Hay que ver si nosotros permanecemos agarraditos a Él, o si lo registramos, o si estamos abiertos, porque acuérdense que Dios no vulnera. Dios propone, invita, golpea para poder entrar, ¿no? Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. ¡Qué belleza! Nosotros creemos que Él está vivo y por Él estar vivo que nos da la vida verdadera. Su vida y la nuestra están ligadas por eso. Es una vida que no tiene fin. Él está vivo y nosotros también. Como dice Christus Vivit, ¿no? El Señor está vivo y nos quiere más vivos que nunca. Como dice el Papa en una de las partes de ese hermoso documento que le escribió a los jóvenes, ¿no? El Cristo vivo. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Pues una comunión absoluta. El Señor en el Padre, Él en mí y nosotros unidos a Él y al Padre. Estamos en comunión perfecta. No somos errantes, estamos en. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿No? De nuevo, esta comunión en el amor, ¿no? Esencialmente es en el amor. Entonces Judas es en el único lugar que aparece un diálogo de Judas Tadeo, Es el único evangelio que recoge una pregunta hecha por este apóstol. No hay nada de este apóstol en ningún otro lugar. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras, y las palabras que ustedes oyeron no son mías, sino del Padre que me envió. ¿No? ¿Qué pasa? Es un tema. El amar a Cristo es estar abierto a su palabra, que es vida en nosotros. Por eso nosotros no tenemos problema de ver cómo se nos manifiesta, cómo se nos revela, porque le damos lugar a Él y a su palabra, que es nada más ni nada menos que la palabra pronunciada por el Padre, que se hizo carne en Él y que habita entre nosotros. Por eso no hay cerrazón en la revelación. Pero quien no cree en Él, quien no le ama,
algo más profundo, no es tanto de creerle. Quien no le ama, no puede recibir su revelación ni su palabra, porque la desecha. No es un tema de Dios hacia él. Fíjense a lo que apunta Juan, sino de la actitud del hombre hacia Dios. Dios le envía esto a todos, pero hay algunos que se cierran ante su presencia. Y él no puede hacer nada si hay cerrazón, porque no hay recibimiento, no hay vivencia, no hay experiencia, no hay cumplimiento, no hay amor. Eso es a lo que nos explica Juan ante la pregunta de Judas Tadeo. Ya estamos por terminar y les doy lugar para las preguntas si tienen. Termino el capítulo. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Miren, el Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra de Cristo. Dice Teresa de Ávila, en una de las moradas, ay, no me puedo acordar en qué número, ya me va a acordar, en una de las moradas, que cuántas veces nos aparece ese, creo que es en las últimas moradas cuando ella habla de las escuchas, de las escuchas, dice, ¿no, Teresa? ¿Qué es esto de las escuchas? Las escuchas son cuando Dios hace que nos aparezca una palabra de Él en nuestro corazón, ya sea porque la estamos necesitando, ya sea porque le va a dar sentido a lo que estamos viviendo. Esas son las escuchas, que no es algo que yo traiga simplemente con mi memoria, sino que es una palabra que me viene, ¿no? Dice Teresa un ejemplo. Por ejemplo, en un momento de perturbación, en un momento de agitación, no temas, ¿no? No temas. Este Señor que me sigue hablando desde lo profundo de mi corazón, ¿no? Que a través del Espíritu que mora en nosotros y que nos recuerda, que nos hace viva, que nos hace actual esa palabra justa en el momento justo, que la recuerda y la explica. No temas, porque el temor no se lleva con el amor, el temor no se lleva con la fe, el temor no se lleva con la confianza en un Dios que no me defrauda. ¿Eh? Las hablas, dice Teresa, utiliza un nombre así. No me acuerdo en la sexta debe ser, o en la quinta morada, por ahí anda. Las hablas, ¿no? Esta palabra que aparece, esto me hizo acordar a eso, ¿no? Lo enseñará todo y lo recordará todo. La trae, recordar es volver a pasar por el corazón aquello que a lo mejor no entendí en un momento, pero que ahora no solo lo recuerdo, sino que lo entiendo. Lo aprendo, lo tomo, me cae la ficha. Por eso dijo tal cosa en tal situación. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a tocar ahora otro tema, a pesar de estar en el mismo capítulo. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Seguimos entonces. Entra en otro tema dentro de del mismo discurso de despedida. Yo me lo imagino hablando, ¿no? Con una luz tenue, hablándole en un ambiente tan lindo, ¿no? A sus apóstoles, a sus discípulos y diciéndoles esto: la paz les dejo, la paz les doy, shalom. Esa paz que solo Dios puede dar, porque no es una paz del afuera hacia el adentro, sino una paz que nace del adentro hacia el afuera. Una paz que lleva a la confianza interior, a la confianza en uno mismo, a la confianza en ese Dios que me inhabita,
que está en mí y que me mueve y que me recuerda y que me explica y que me da vida, ¿no? Y que me ama, todo lo que viene diciendo. La paz les dejo, la paz les doy. Y no es como la que da el mundo, porque la paz del mundo es de afuera hacia adentro. Es la paz, es el pacifier de los niños, en inglés el chupete, en español. Aquel que se me pone para pasar el momento, distraerme y olvidarme, pero en cuanto se me cae empiezo a llorar como un crío. Entonces la paz que viene con algo, con una situación, con un bienestar, con algo que me entretiene, lindísimo, que me tiene entre paréntesis, ¿no? Entretiene, entre paréntesis, pero cuando se cae el paréntesis, me vuelvo a quedar en el abismo del vacío y de la orfandad. Esa es la paz del mundo. Y Cristo la deja clarita, clarita, clarita en este punto del capítulo 14. La que yo les doy no es esa, muchachos, es la interior, la confianza en el medio de la tormenta, la confianza en el medio del dolor, la confianza en el medio de lo que no entiendo, lo que no sé, lo que no puedo, lo que no me gusta. Esa paz que no sé de dónde me viene en un momento de turbulencia. Esa es la paz de Cristo y solo Dios la puede dar. Porque el mundo da la paz temporal, la superficial, aquella que sí, por un rato, pero que después quiero algo más, distinto, que me siga entreteniendo y que me siga distrayendo. Oyeron lo que les dije, que me voy, pero volveré a visitarlos. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Crean. Imagínense, estaban en una cena, todavía no había pasado la cruz, todavía no había venido la resurrección, ¿no? Y ya les viene advirtiendo para que crean, no que se encierren, no que se escapen, no que se escondan ni tengan miedo, sino que crean. En una palabra me dice a mí, Patri, te lo digo una y mil veces para decirte, para que en el momento de la cruz creas, en el momento de tu cruz creas. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque está llegando el príncipe del mundo. No tiene poder sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y hago lo que el Padre me encargó. Claro, en ese momento es cuando se continúa en el capítulo 18, que ahí inmediatamente llegaban para arrestarlo. Ahí tiene sentido el 14 con el 18. El príncipe de este mundo, el demonio, que lo lleva para hacerlo que sucumba, pero sin embargo, lo fácil hubiese sido salirse, pero se mantiene, está allí, no duda. ¿Por qué? Porque vino a cumplir la voluntad del Padre y por eso puede decir que lo ama, porque cumple la voluntad. Amar es obedecer, amar es cumplir, en este caso, hasta el final. Cumplo el encargo que el Padre me dio. Y aquí termina lo que sería el evangelio primitivo de Juan, y que amorosamente y muy inspirados, evidentemente por el Espíritu Santo, continúan con el capítulo 15.
porque sigue en tono de despedida, en tono de herencia, en tono de exhortación a vivir de una manera determinada por ser discípulos del Señor. Simplemente, porque tenemos 10 minutos nada más, voy a comentarles cómo arranca, ¿no? Con una alegoría. La vid y los sarmientos, en términos literarios, se denomina alegoría, porque es una comparación de una situación determinada a algo conocido, pero que tiene un dinamismo interior. La alegoría lleva como una enseñanza implícita. No solo es metafórico, porque lo entiendo, porque me lo compara, sino que tiene una enseñanza bien implícita, bien clara. La famosa alegoría de la vid y los sarmientos, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. A los que dan fruto los poda, para que den aún más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Fíjense qué belleza. Fíjense qué belleza. Las tres relaciones a donde nos metió el Padre el viñador, Cristo la vid y nosotros los sarmientos. Estamos en esa comunión. El Padre el viñador, Cristo la vid y nosotros los sarmientos. O sea, si los va a distinguir el amor, si el amor va a ser el signo de distinción, el amor no puede ser expresado si no hay comunión, si no hay relación, si no hay un permanecer en. Solos no pueden. Por eso, permanezcan en mí. Y acá me mató el Señor, me mató emocionalmente y amorosamente, como yo permanezco en ustedes. Yo permanezco, Señor, en vos como vos en mí, porque eso es una certeza. Pero de mi parte, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy con vos? Porque vos estás en mí, de ahí no te vas a ir nunca, porque lo prometiste. Pero yo permanezco en vos. Yo permanezco en vos. Esta cosa que veíamos hace un tiempo atrás, cuando veíamos el tema de la providencia, ¿no? Y yo les decía que el hombre preocupado del siglo XXI para Heidegger en el siglo XX, no en el siglo XIX, se tiene que convertir en el cristiano confiado porque permanecemos en Dios, porque creemos en su providencia, porque no estamos solos. Y en algún punto, en aquel momento, decíamos algo así como que con Él, confiados a esa providencia, confiados a esa presencia real y verdadera en nuestra vida, nos hacemos creativos y fructíferos y como libres de tanta cosa, porque tenemos la certeza de estar haciéndolo desde Él, con Él y para Él. Y eso no puede estar mal. Acá lo grafica de una manera muy similar, Juan. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo, si no permanecen en mí, si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder realmente internalizar
día a día un poquito más esto, que solos no podemos ni siquiera vivir una vida para Él. Él quiere que la vivamos con Él. Esta cosa de abrirnos a su presencia, de abrirnos y dejarnos mover por Él, dejarnos instruir, dejarnos hacer por este Maestro que nos ama con locura y que no quiere que dejemos de ser fecundos por un capricho personal de pensar que solo podemos conquistar la cima de esta vida. Es con Él. Entonces lo pone de una manera tan gráfica. Si el sarmiento se corta del tronco de la vid y cae, se seca, muere, no da fruto, no da el racimo. En cambio, si estamos unidos a Él, aunque podados, porque eso es dolor, la poda es dolor, la poda es dolor, el dolor de la circunstancia, el dolor de la prueba, el dolor de la tormenta en medio del mar y nuestra barca zarandeándose, es poda, es dolor, pero es acrecentar la confianza en mí y en Él que está en mí. En mí y en Él que está en mí. Por eso el fruto después es más jugoso, más dulce y mucho mejor que como iba a venir siendo sin esa poda y sin esa circunstancia que nos atravesó a través del proceso, ¿no? En medio del proceso de la vida. Entonces, es una belleza, pero lo vamos a dejar el capítulo 15 para la semana que viene, para seguir en este tiempo pascual, hablando y comentando de todo esto hermoso que nos dejó el Señor en herencia, que es realmente maravilloso, ¿no? Cada frase es un retiro espiritual, amigos míos. Cada frase es un retiro espiritual, es un rato de oración, es algo que me interpela a mí, no a los que estaban en ese momento, a mí. Es una flecha que atraviesa la edad del hombre y llega a mi corazón, definitivamente. Así que bueno, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir, aprovechemos estos últimos minutos. Sí, Ney, te escuchamos. A mí, solo un comentario, a mí me quedaba esto último que estabas diciendo, vino a mi recuerdo de cuando hablábamos de los milagros, de cómo algunas veces, tan desde lo humano, decíamos nosotros qué era lo que tenía que ser el milagro y cómo lo tenía que hacer, pero cómo el Padre que nos conoce hacía más que eso, ¿no? Entonces, pensaba también esto algunas veces, el dejar de creer o el protestar, digo, por ahí estoy hablando de mi experiencia, porque no se dieron como yo quería, como yo esperaba, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, Dios ya no me quiere, ya no está, me abandonó, ¿no? No era importante para él, no soy importante, y todas estas cosas que por ahí se nos cruzan y que en cuanto las hacemos conscientes, después creo que nos frenamos, decimos, bueno, no es tan así, pero qué importante volver sobre esto, ¿no? Es como, hay algo en el mundo que nos hace dudar de esto. Yo me acordaba, esto es gracioso, acá hay un humorista que si uno le manda audios de los WhatsApp, que por algunas veces somos graciosos, digamos, él los convierte como en cosas, él los dibuja, ¿no? Y lo pone como forma muy graciosa. Y hizo todo un montón con esto de la pandemia y el confinamiento, y hay uno que a mí me hacía pensar un montón, que es de una chica que dice, me llegaron los guantes azules, pero yo esperaba y los empecé a usar, los esperé un montón y no me hacen feliz, porque son azules, yo no los esperaba azules y no me hacen felices. Ya los usé una semana y no me hacen felices los guantes azules. Y empieza a llorar, y es un audio re largo y que llora, porque tanto que ella tenía por los guantes azules, y después yo pensaba, bueno, ¿cuántas cosas ponemos en eso, ¿no? En un objeto, en cosas del mundo, y
y no nos hacen felices los guantes azules. ¿No? Así es, Nay, tal cual, tal Yo, cual. yo quería compartir algo. Sí, claro, Glenda. Sí, me llamó mucho la atención porque por algo la palabra de Dios está viva. Siempre que la leo o me la leen, es como una iluminación de algo tan obvio, pero que en otro momento tal vez no lo había visto así. Y es cuando leíste lo de quien me ama, cumple mis mandamientos. Uh-huh. Es bien fácil para mí creerle a Dios, creer en Dios, incluso imitar a Jesús, que fue el ejemplo perfecto de cómo debo ser. Nunca llegaré a hacerlo, pero verdad es la meta. Cuando estoy bien, en el momento cuando todo me está yendo bien, todo está tranquilo, súper, es facilísimo. Claro que le creo a Dios y cumplo sus mandamientos. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene ese te van a crucificar que le llegó a Cristo, Cristo permaneció porque confiaba. Ahí está, yo creo, donde a mí se me pone difícil. Lo que decían ahí de los guantes azules. O sea, yo quería que esta situación fuera diferente. Entonces me peleo con Dios porque yo soy Dios, ¿verdad? Yo me creo Dios. Es que la situación yo sé cómo debía ser y no es esta, Señor. Tú estás equivocado. La situación no era que yo me iba a enfermar. La situación era que yo iba a vivir 100 años sin una enfermedad en mi vida entera. Pero cuando viene esa enfermedad, tal vez para podarme, yo no me acuerdo del ejemplo de Cristo, que siendo Dios, ¿verdad? Siendo el Hijo, el amado, se dejó crucificar, pudiendo haber dicho que no. Me dio ese ejemplo. Entonces ahí es que veo como que se me hace difícil, ¿verdad? En la prueba. Entonces nada, quería compartir eso que me vino a la mente en mi propia experiencia. Qué hermoso, Glenda, gracias, gracias, muchas gracias. Patri, me encantaría decirle que una parte, o sea, toda su clase hoy me hizo recordar algo que leí ayer de Richard Rohr. Y él dice una cosa muy, muy buena que tenemos que llevar muy en cuenta exactamente en este punto da donde el Señor prepara su ascensión, ¿verdad? Él nos dice que muchas veces es más fácil creer en el mensajero que en el mensaje, que muchas veces nos quedamos con la imagen de Cristo, o sea, del Jesús, y no escuchamos su mensaje. Y yo pienso, y exactamente en todo lo que tú hablabas hoy, escuché mi palabra, guardé mi palabra y la venida del Espíritu Santo, o sea, ¿cuántas veces nos quedamos con el Jesús ahí en el cuadrito de la Divina Misericordia, por un ejemplo? Sí. Y como no absorbemos el mensaje de él. Y entonces él dice una cosa que a mí me impactó muchísimo desde la primera vez que leí, que Jesús no nos pide que lo veneremos, y sí que los sigamos. Y es muy fuerte eso, ¿verdad? Exacto. Me hizo recordarlo eso. Y fíjate lo que hoy completa el Evangelio de Juan, Así que mismo. cuando decimos que lo amamos, no pide que hagamos nada extraordinario más que cumplir sus mandamientos. Así Que mismo. son el amor a Dios y el amor al prójimo. Exactamente. Pero solamente. Qué lindo, gracias. Muchas gracias. Me encantan estas compartidas. Patri. Sí, María. Tengo una pregunta sencilla. Yo no sé si sencilla y al mismo tiempo complicada. Y no sé si tú me la puedes contestar. Y Pero si no cada lo Semana buscamos. Santa, cuando leen la Pasión, Sí. en el momento que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que hizo Jesucristo en el momento que ya iba a expirar?
Es muy lindo, vos sabés que eso lo vemos mucho en lo que es la noche oscura, ¿no? Cuando estudias los místicos, decimos que el Señor se hermanó con nosotros de tal manera, no solo se hizo hombre, no solo llevó adelante la voluntad del Padre a rajatabla, se entregó por nosotros en la cruz, sino que padeció por nosotros en la cruz, de la manera más humana, sintiendo en algún aspecto el abandono de Dios. Acordate, María, que es verdadero hombre, y habilitándonos a que nosotros en los momentos de cruz también sintamos de alguna manera ese abandono. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Falta una vuelta de rosca. El abandono que sentimos cuando nos atraviesa la noche, cuando nos atraviesa el dolor, la enfermedad, la angustia, es, como diría San Juan de la Cruz, en ese momento no nos damos cuenta porque no lo percibimos en el frente, pero sí nos está sosteniendo. El Padre en la cruz sostenía al Hijo, ¿no? Pero qué maravilla esa expresión en donde no por nada lo recoge tanto el Evangelio en el Elí, Elí, lama sabactaní, que es la parte de un salmo, creo que es el Salmo 22, creo, ahora no me acuerdo, que es justamente el salmo del dolor, del fiel que se siente abandonado por Dios, ¿no? Y cómo el Señor, al expresarlo, se hace comunitariamente afín a nosotros, porque nosotros también pasamos por esa noche, pasamos por ese dolor y sentimos el abandono de Dios. Pero dice San Juan de la Cruz, en la noche oscura y en esa sensación de abandono es cuando el hombre experimenta que no puede ver, que no puede sentir, porque el Padre lo tiene tan pegado a su regazo, tan abrazado a sí mismo, que luego se da cuenta, no en el momento, que no estaba abandonado, sino que estaba sostenido, contenido y amado. Y por ende, después de ese momento viene la resurrección, ¿no? Entonces, está puesto a propósito para que nunca nos olvidemos que el Señor, verdadero hombre, como dice el catecismo, igual en nosotros, en todo menos en el pecado. Y en todo es hasta en esa sensación de abandono por parte del Padre. Hasta eso nos habilitó a tener y a sentir y a poder expresar en los momentos de sufrimiento más amargo y más doloroso. Pero claro, la historia continúa. No se queda Cristo colgado en la cruz para siempre gritando Elí, Elí, lama sabactaní, sino que de ese momento de crucifixión inevitablemente pasamos al momento de la gloria de la resurrección. Y el Padre no abandona y muestra que en ese momento lo sostenía con todo para regalarle, para darle, para que viva la vida nueva en la resurrección, ¿no? Entonces, por eso se entiende que el momento del abandono existe y lo puedo experimentar, y como decía Glenda, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Pero en el momento que te cuesta es cuanto más te tiene abrazado a sí mismo, que casi no te deja ni respirar, ¿no? Porque te lleva abrazado en él, y lo que sigue a eso es la gloria, es la resurrección, es el volver a comenzar. Pero esa noche oscura, como la va a llamar Juan de la Cruz y Teresa también, capítulo, morada sexta en Teresa, morada sexta, ¿no? Dentro de lo que es el tema de las moradas, y el cántico de la noche oscura de Juan, es donde inevitablemente no tiene la característica de ser la noche oscura por lo negativo, sino que es la noche oscura porque es tan oscura que lo que queda es que empiece a aparecer la luz a partir de ese momento.
Entonces, en ese abandono, la presencia del Padre en la resurrección, ¿no? Eso es por eso es que se hace tanto hincapié, Mari, en la lectura de la Pasión. Porque si no, parecería de que no le pasaba nada. ¡Hey! Aquí no me pasa. No, 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 no. ¿Cuántas veces y cuántas herejías hubieron al respecto? De que Dios no sufrió, de que Dios no padeció, de que pasó por la cruz prácticamente cantando y bailando. No, 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 no. El verdadero hombre sufrió, padeció, de la misma manera que se conmovió, que tocó, que caminó, que comió, de la misma manera. Porque si no deshumanizamos y no vivimos lo que significa la verdadera presencia de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y dice Teresa que ese verdadero hombre es el que me acompaña todos los días. Ese es el verdadero hombre que veo a mi derecha, que me acompaña y me hace de alguna manera como espejo de verme yo reflejada en mi humanidad, en lo que no entiendo, en lo que no sé, en lo que no puedo, en lo que no me dejan, en lo que me juzgan, ¿no? Dice la santa, porque no nos podemos separar de la condición humana de Cristo, sino nuestra creencia no es del todo buena. Pensar que él no padeció y no sintió miedo y no le dio angustia. No sé si te contesté, María. Sí, Patri, está bien, gracias. De nada, de nada. Marta, ¿querías decir algo? Bueno, quería decir que yo creo a veces que nosotros, y tú lo has dicho mucho, no es que se me ocurrió a mí, tenemos que hacer mucho, pero mucho énfasis quizás desde el catecismo, en esa presencia, en ese amor de Dios hacia nosotros, a pesar de todo. Es decir, esa posibilidad de sentir, Señor, sí, he metido la pata, estoy haciendo algo que no debía o lo que sea, pero tú me amas, tú estás ahí conmigo. Puede, si yo, es que es difícil, ¿no? Porque entonces tú lees, hoy mismo tú lo decías, que el Señor dice, ¿cómo sabrán que que estoy con ustedes? Porque hacen lo que yo les pido, hacen lo que yo digo. Entonces tú dices, no, pero yo no lo estoy haciendo, entonces ya tú no me quieres a mí. Tú te apartas porque tú sabes que estás haciendo mal, entonces te vas. Es lo que nosotros vemos mucho, digo yo, ahora sobre todo, horrible, mucho más, porque antes la gente iba más a confesarse, los jóvenes. Pero ves en los jóvenes, cuando llega la adolescencia o llega el momento ese en que, ok, me fui a vivir con mi novio y ya se acabó, cierro el capítulo de la iglesia, no quiero saber, porque a mí me enseñaron, yo sé lo que estoy haciendo y eso no está bien. Entonces, pues se acabó, tú no me quieres, adiós. Y ahí se van apretando más adelante, quizás cuando ya tienen otra estabilidad, dice, oh, allá, porque ya me vuelves a querer, porque ya soy buena. ¿Tú me entiendes? Es decir, es esa, pero que nosotros quizás contribuimos mucho por la manera de enseñar, enseñar nuestra religión. Te interrumpo un minuto por algo que acabas de decir que me parece importantísimo. Fíjense qué es lo que dice el Señor. Si me aman, cumplirán todos mis mandatos, pero nunca pone con el sí condicional el amor de Él hacia nosotros. Hacia nosotros, exacto. Él nos ama siempre. Exacto, pero esa es la parte en que nosotros tenemos que afianzar, reforzar, decir, porque queda nomás que lo otro. Si me amo, cumple mi mandamiento. No estoy cumpliendo los mandamientos. Adiós, se acabó. Hasta aquí, ¿verdad? Y es mucho, quizás la manera en que nosotros también respondemos a ese amor de Dios. Es a verlo, qué bien, qué buenos somos, estamos todos juntitos en la iglesia, tenemos una comunidad, vaya, estoy en paz hoy, vaya. Sí, estoy de acuerdo. Te digo una cosa, Marta, el tema de cómo lo comunicamos y cómo lo enseñamos, especialmente a los niños, que lo que nosotros tenemos que tratar de ir encarnando es esta respuesta de amor de nosotros hacia Dios. Esto se trata de responderle con el mismo amor que Él nos tiene.
porque cuando lo presentamos desde ese lugar, qué fácil que es quererlo y qué fácil que nuestra espiritualidad toma una dimensión que por supuesto va a estar atravesada por la rebeldía, porque déjame decirte, Exacto. los pobres fuimos pobres toda la vida. Y como dicen los padres de espiritualidad, toda la vida hubo una fe inmadura, una fe adolescente, una fe sui generis, ¿no? Hecha a imagen y semejanza nuestra. Pero eso es así porque así somos los seres humanos desde que fue la creación hasta hoy día. O sea que no es porque hoy día sea más o menos, siempre fue igual. Pero a lo mejor antes no había tanto animarse a expresarlo, porque no te dejaban. Esa es la claro. que cambió la expresión que yo no tengo ganas de ir a misa y te rompían la cabeza. Claro. En cambio ahora te dicen yo no voy y se termina y se discute. Claro. Entonces ahí es donde cambia la historia, pero existir existió siempre. Y el pibe estaba en misa pensando en la novia, exacto, en el pollo, en lo que iba a hacer. O sea, no estaba en misa, pasaba lo mismo. Estaba como el que se queda en su casa mirando los dibujitos. Entonces, a lo que voy es que eso sí, pero creo yo sí que hay que cambiar la manera de enseñar la catequesis y de enseñar a los niños lo que significa el amor a Dios y el ser amado por Dios, definitivamente. Definitivamente. Patricia, tú querías decir algo que yo ya me voy a tener que ir yendo. Sí, y lo hago corto. Yo creo que una de las cosas más revelación para mí en este camino fue ir a cuando tomé los talleres de oración y vida, y no se me olvidará nunca ese mensaje que tú eres hijo amado de Dios. Y parece mentira que habiendo sido educada, bueno, yo nunca fui a colegio católico, pero catecismo, etcétera, pasar por la vida con, sin Dios, lo que tú quieras, a mis 60 y tantos años, es la revelación más grande que yo he tenido. Y todo me cambió, todo. Y es alguien que aparte, antes de eso, yo he estado caminando, tratando de, pero esa revelación, y lo que yo me pregunto es, yo no sé si es porque en los tiempos de antes, el catecismo, ¿cómo es que yo no estoy consciente de eso? ¿Cómo es que no me lo dijeron antes? ¿Cómo es que yo no me di cuenta? Y eso hizo toda la diferencia. Los tiempos de Dios son así. Tus 4 de la tarde iban a llegar cuando tenían que llegar, ni antes ni después. Sí. Cuando tú podías plenamente disfrutarlo, vivirlo y hacerlo parte de tu existencia. No. Sí. En eso, miren. Pero es maravilloso, eso es lo que yo creo que es el mejor regalo que uno le puede hacer, que dar a una persona, es llegar a esa confirmación. Soy hija amada de Dios. Así es. Amén, amén. Gracias, Patri. Gracias, chicas. Les mando un beso enorme. Recen por mí, por favor, por los niños, especialmente por los que se confirman mañana, y por todos los que tanto necesitan de este amor de Dios en su corazón, hoy más que nunca, porque la tienen bien difícil, pobre. Así que, nada. Los convoco para que recen mucho esta semana por San Hugh, que hay mucho sacramento dando vuelta. Así que bueno, les mando un beso grande y nos estamos viendo. Muchas gracias, Pati. Un abrazo. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Gracias. Gracias, Pati. Gracias. Chao. Chao a todos. Semana. Chao. Feliz semana, sí. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. Chao, Patricia. Adiós. Chao, Pati, gracias. Chao. Adiós, Ana María. Adiós, María José. Chao, Mati.